Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales del Pujo Antillano y de cualquier otro medio de comunicación en las plataformas asociadas al Pujo Antillano. Hoy es sábado 7 de junio del 2025 y estamos en el Club de Lectores, el episodio 20 de la temporada número 13, y estamos en compañía de un compañero jurista, historiador, el compañero Ángel Manuel Rivera, oriundo de San Juan, pero de la cepa buena de este país, Mayagüez, Puerto Rico. Bienvenido. Saludos, gracias. Buenas tardes. El compañero tiene una vasta formación en Derecho, pero también tiene una vasta formación en Ciencias Sociales y Humanas. Tiene un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados, y estamos aquí para tener un diálogo en relación a quizás su proyecto principal de vida, su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados, y a partir precisamente de su hoja de vida vamos a tener ese diálogo. El libro como tal se titula Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana, 1959 a 1962. Yo suelo comenzar las preguntas relacionadas con el origen, y ya sabemos que tiene un origen en Mayagüez. Yo me imagino que de cuando niño, en algún momento tuvo algún contacto con Mayagüez y Fuego Popular. Bueno, pues lo del Fuego Popular lo vamos a aclarar ya mismo. Bueno, pues saludos otra vez, Wilkin, gracias a la producción de este programa por invitarme una vez más, es un honor para mí. Bueno, pues como dice Wilkin, yo tengo la mitad de mis troncos familiares son de Mayagüez. Mi madre y mis tíos y mi abuela materna, maestra rural de toda la vida, la vi yo laborando cuando era niñito. Pues Mayagüez tiene un gran papel en mi rol, en mi formación. Desde que yo era niñito iba allí a la avenida Méndez Vigo a jugar con los amigos de mi primo, muy cercanos a la placita José de Diego, más abajo del Teatro Riera, y por supuesto en la calle San Rafael del barrio Salud, en Mayagüez, también conocido como La Mineral. Mi madre específicamente fue vecina puerta con puerta con la familia de Juan Maribraz, una familia distinguida, y su padre comerciante, don Chago. En fin, tengo historias tanto personales como del recuerdo oral, ¿verdad?, que provienen de esa parte de mi vida y de mi familia materna, porque mi padre es de Comerío, es del otro lado de la isla, de la montaña, y ahí tengo unas historias también. En Mayagüez yo estudié en la universidad y, como les decía, tengo unas memorias de los orígenes de lo que es la música autóctona de la región en mi periodo de estudiante, aunque nací en Mayagüez, no me crié en Mayagüez. Y háblanos un poco de esas memorias, de cómo se relacionan también con ese periodo de origen suyo en Puerto Rico y con las figuras políticas que de una forma u otra aborda, cuyo tema, ¿no?, se centra el libro. Bueno, pues mira, yo te diría, yo tampoco me crié en Mayagüez, ¿verdad?, como tampoco me crié en Comerío, que es el pueblo de mi tronco paterno. Yo me crié en el área metropolitana de San Juan, en varios lugares, pero de niño yo tengo unos recuerdos, ¿verdad?, de las discusiones políticas en mi casa. Mis tíos eran de estos colores y de todas las líneas políticas, y debatían con mucho denuedo, con mucha pasión, ¿verdad?, de los temas históricos del país y de esa época en la que yo me crié, que fue la década de los 60, tan crucial por un montón de cosas en este país y en el mundo entero, las luchas sociales que se dieron, el liderato político tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos como del mundo. Yo de niñito pues vi los hippies, algo que ya está en los libros de historia, y yo vi un sinnúmero de cosas, aunque un poco de lejos, ¿verdad? Pero sí, todo eso en todos nosotros tiene una gran tiene que ver con nuestra formación, ¿verdad?
político en lo que nosotros somos. Mi obra pues tiene que ver con el caudillo puertorriqueño Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Que no tiene un ánimo ni de ensalzarlo demasiado ni de demonizarlo tampoco, esencialmente ubicarlo en una época en la que yo también estuve muy presente. Cuando yo recuerdo, Wilkin, cuando yo salí de una clase de primer grado, llego yo a mi casa, yo tenía como 6 años, y por mi casa pasó una caravana del Partido Popular monstruosamente grande, la primera vez que yo vi una cosa como esa. Y yo le preguntaba a mi papá que qué era ese señor que estaba de lado con un sombrero, pintado de rojo, y era el símbolo del Partido Popular. Y nada, yo empezaba a preguntar muchas cosas. Hablábamos ahorita antes de conectarnos, los días de los análisis políticos, de cara a cara ante el país, de Juan Manuel García Pasalacua, y de otras tantas voces, ¿verdad?, y analistas de este país. Y yo pues me familiaricé con todo eso y creo que me politicé muy temprano en mi vida, y entonces le dediqué unas partes de mi concentración académica en esos años, en principio de la década de los 60, y todas esas cosas que yo, aunque de lejos, pues viví un poco. 1959, enero de 1959, se reúnen en Mayagüez y fundan el MPI. Sí. Un 11 de enero. Sí. ¿Qué estaba ocurriendo en Puerto Rico en ese periodo? ¿Qué estaba ocurriendo en Cuba en ese periodo? ¿Y qué relación tiene con esta investigación? Sí. Bueno, pues en enero de 1959 estaba triunfante la revolución cubana de los barbudos en Cuba. Estaba entrando apenas unos pocos días antes, alrededor del 8 de enero, los barbudos triunfantes desde Santiago, la revolución cubana que acabó con la dictadura de Fulgencio Batista, una de varias que ha tenido en América Latina. En Puerto Rico estaba Luis Muñoz Marín, el caudillo que tanto tuvo que ver con la organización formal de la política contemporánea de este país, ¿verdad? Estaba en su tercero de 4 términos electorales, de 4 términos gubernamentales en el 1959. Interesantemente es el año en que, en función al estatus político de Puerto Rico y a la solicitud del gobierno de la obtención de más poderes políticos a través del proyecto Fernós-Murray, Antonio Fernós era el comisionado residente, y él, como un cofirmante en la Cámara de Representantes Federal, sometieron un proyecto para más poderes al Estado Libre Asociado, y Estados Unidos demostró que no le interesaba ya. Puerto Rico ya no era un problema, ni Puerto Rico era ya del interés de Estados Unidos. El interés de Estados Unidos en lo adelante se convirtió en Cuba. Cuba empezó a ser el foco de atención, que se convirtió luego en un dolor de cabeza para ambos países. Al año siguiente, 1960, gana las elecciones por 4ª y última vez Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, de las Naciones Unidas por la Carta Magna recién aprobada en esos días, que es la resolución 151415, y ya está el entramado de lucha entre Estados Unidos y Cuba, que luego se recrudece con el acercamiento de Cuba a la Unión Soviética, y el rol de Puerto Rico es de casi nada, estar bien cerca de Cuba, tanto geográfica como emocionalmente. Y tenemos a un gobernador que yo sostengo que fue el único, o por lo menos el más lejos que llegó en términos de proyección internacional, regional. Muñoz Marín era un líder de una colonia, como ha sido desde Juan Ponce de León. 1959, Puerto Rico envía a través del gobernador de Puerto Rico alguna comunicación a la revolución triunfante en Cuba. Sí, hay unas cartas de Muñoz Marín felicitando a los triunfadores de la revolución en un contexto, Wilkins, en el que nadie se imaginaba el devenir, ¿verdad?
esos primeros días de enero y hasta la mitad del año 59, para Puerto Rico y América Latina, lo que había sucedido en Cuba es que unos héroes acabaron con una dictadura, ¿verdad? Esa dictadura que ya había escalado todos los niveles de desprestigio que se puede uno imaginar, superado si acaso por la de Trujillo. Y entonces cuando este grupo revolucionario heroico se logra sacar a este dictador, también América Latina estaba atravesando por unos intentos de reformistas con un liderato como el del presidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, como el presidente venezolano Rómulo Betancourt, un poco también con Juan Bosch dominicano, que vino un poco después en el 62, 63, como Lleras Camargo, un presidente colombiano, que era un grupo de líderes que formaban un centro reformista. No era la derecha proestadounidense incondicional de siempre, tampoco era una izquierda revolucionaria, como la que eventualmente se convirtió Cuba, pero sí era una gente que estaba haciendo unas reformas, ¿verdad? Y entonces entendieron que Cuba y Fidel Castro eran unos candidatos para unirse a ese esfuerzo reformista. Luego vimos que la Revolución Cubana y su liderato no le hizo mucho caso a eso y continuó el derrotero de buscar cambios más radicales, más revolucionarios, al punto que hacen cercanía política con la Unión Soviética, y eso hace que se recrudezca la Guerra Fría en el Caribe y América Latina. Le pregunto si tiene alguna relación ese periodo que estudia, 59-62, con la participación de un isabelino de un pueblo en el que yo me crié, Juan Juarbe y Juarbe, Sí, cómo no. la representación de Cuba en Naciones Unidas, curiosamente en ese comité de descolonización de esa resolución de la que habló, y la esposa de un prisionero político en Puerto Rico, Pedro Albizu Campos, sí, doña Laura Meneses de Albizu. Bueno, Juan Juarbe Juarbe no lo registramos como un protagonista directo de esta época, ¿verdad? Sí sabemos que él hacía varios años vivía en Cuba, que el gobierno revolucionario cubano le dio una patente de diplomático. Doña Laura Meneses de Albizu, pues sí, estaban vinculados a la diplomacia cubana, probablemente hayan tenido que ver con esa inteligencia diplomática a partir de La Habana, y cómo proyectaron el gobierno revolucionario a nivel de distintas embajadas y de distintos foros. Lo hicieron sí con prestigio, lo hicieron con efectividad, pero está por verse todavía, ¿verdad?, cuál fue, si alguna, su injerencia en esos años turbulentos en el que hay unos intentos de allegarse a ese nuevo proyecto revolucionario, no solamente de parte del gobierno de Puerto Rico y su líder Muñoz Marín, sino de otros líderes de la región, ¿verdad?, de la llamada izquierda democrática, una palabrita que creo que se la puso Eisenhower, pero bueno, lo que eso signifique, eso de izquierda o de democratismo, pues en mi dirección fue el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, que le costó también un golpe de estado horrible en el 53, y antes de eso pues otros intentos, si acaso en la década del 30 en Nicaragua, pero como revolución triunfante, Cuba fue el nuevo proyecto, el que cogió a todo el mundo sin un referente previo, y pues puso a todo el mundo a experimentar cosas, inclusive al propio Luis Muñoz Marín, que en esos primeros días se convirtió en hasta defensor de ese nuevo proyecto todavía en formación. Queremos agradecer la colaboración y el apoyo que nos ha dado Astrid Guerra, y les invitamos a acceder a su página en Facebook, Poeta en Casa, de sus referentes en el hogar, de sus estímulos en la familia, que de una forma u otra
le recuerden mucho de lo que ha venido haciendo como estudiante universitario, como investigador, ya de adulto. Bueno, pues mira, Wilkin, esto puede que sea algo que le pase a mucha gente, ¿verdad? Que tenga una sensibilidad particular y que las conversaciones que oyó de nadie me indujo a que yo pensara de cierta manera en particular, pero con esa fogosidad y con esa pasión con la que se hablaba en mi casa y con otras personas más de diversos temas. La década del 60 fue una década en donde estaba sacando la cabeza ya esta primera generación inmediatamente después de la gesta del Partido Popular, de esa transformación material que tuvo este país, que venía desde el 40 y pico. Ya en los 60 y pico fue que algunos de nosotros, ¿verdad?, vinimos a la vida, y por alguna razón pues la realidad social y política estaba muy cerca de la intimidad del hogar, ¿verdad?, de la mesa donde comíamos, de las tertulias que hacíamos. Y yo oía de mi familia bien popular que hablaba de los republicanos, y el republicano era como una mala palabra. Decirle a alguien republicano era casi insultarlo, ¿verdad? Y hablaban con una parte de mi familia, porque la otra parte era republicana casualmente, y decían lo mismo pero de los otros. Y había que pedirle la bendición a los dos. A los dos, pues seguro. Mis dos abuelas eran de los... También tuve, ¿verdad?, familiares independentistas que tuvieron también su historia y sembraron en mí muchísimas cosas. Pero en ese contexto es que yo empiezo a mirar todas esas cosas. Mis dos abuelas fueron maestras, y su mamá, que era mi abuela, pues fue maestra, y la trasladaban de aquí, de allá, Bayamón, Puerto Nuevo, y algunos momentos de su vida los vivió en el viejo San Juan. Y el viejo San Juan es un lugar pues de mucha mística puertorriqueñista, patriótica, etc. Y me paseaba a mí y a mi hermano por el área de que es ahora un área de lujo, pero que por muchos años era un puerto sórdido donde atracaban barcos ¿verdad?, de todas partes del mundo, marina mercante, inclusive marina de guerra. Y me contaba el viejo mío, ya de adulto, que cuando él era niñito paseaban los marinos a pie en parejitas. Y esos marinos, me decía mi padre, que tenían una manga larga dentro de la cual escondían la navaja de un puñal que ellos tenían en su mano. Colocaban dentro de la manga la navaja para esconderla, y así caminaban, comiendo, bebiendo, emborrachándose, peleando con todo el mundo, yéndose sin pagar, faltándole el respeto a las mujeres puertorriqueñas, que las veían por la calle y las tocaban, como si todas las mujeres puertorriqueñas fueran las prostitutas que ellos veían en los negocios cercanos a los muelles. Y entonces la gente de este país se cansó de eso, y en un momento empezaron a velar a los marinos y a darle golpiza a puño. Y entonces los marinos en lo adelante tuvieron que empezar a armarse, además de que empezaron a dejar esa manía de estarle faltando el respeto a la gente, pues empezaron a armarse de puñal. Y ese cuento aparente yo empecé a complementarlo con otras cosas. Es curioso porque hasta hace un poco en el área del viejo San Juan hacia Puerta de Tierra ocurrió algo así con marinos estadounidenses que fueron precisamente cogidos en esa actitud y repelidos, ¿no?, por puertorriqueños. Claro. Y estoy hablando quizás 10, 15 años atrás. La pregunta que suelo hacer está ligada a la formación educativa en la primera niñez, y quizás alguna maestra, algún maestro que le haya servido de brújula en estudios sociales, en alguna disciplina, y que le haya promovido ese interés investigativo. Bueno, mira, me haces una excelente pregunta y me obligas a hacer un scan de muchos años de mi niñez. En este momento no te puedo identificar ninguno en particular. Un maestro para mi 7º grado, y salí después de 10º grado. Y esa escuela fue para mí un psiquiatra. Esa escuela a mí me exorcizó, en buen sentido. Yo me sometí a una actitud
En fin, cuán bueno o malo eso sea en términos científicos, pedagógicos, en mí hizo una maravilla. Y eso fue una experiencia muy particular y de mucho significado, de mucho peso en mi vida. Antes de eso yo había estudiado en otras instituciones y sí, también tuve profesores que a lo mejor me tocaron, pero esos 4 años, Wilkins, de esa escuelita que yo tanto amo, ya no existe, ¿verdad? Estaba por allí, estaba en la avenida César González, en Atorrey, muy cerca de donde yo vivo casualmente. Pero bueno, yo te podría decir de esa escuela, de tantas cosas, tanto en lo patriótico, en lo intelectual, en lo social. Esa escuela promovió el entregados y con una vocación y con todos los problemas que tuvo, precisamente para adaptarse a un sistema y un país que todavía no estaba preparado para ese tipo de experimentos. Pero esa institución a mí me resolvió muchísimo, y si hubiera alguien que nos estuviera escuchando, mirando en este momento, pues me gustaría saludarlo con todo mi calor. Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, que estaba pasando en ese periodo de formación en la Universidad de Puerto Rico, en ese periodo entre los finales de los 70, principios de los 80, y cuán importante fue en su formación a posteriori en Derecho y en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Bueno, Wilkins, esto realmente yo, para bien, bueno, huelgas como tales no recuerdo, pero sí hubo mucho movimiento estudiantil dentro de el trecho tan pequeño y tan corto que podíamos hacerlo. Esa universidad privada y además religiosa, te podrás imaginar, tú roncabas más de la cuenta y estabas de patita en la calle. Del 77 al 82, yo tuve, por ejemplo, mi bachillerato. Yo hice casi 2 bachilleratos porque yo empecé en psicología, yo iba a ser psicólogo, y después me cambié a ciencias políticas, y ese fue... ¿Ese periodo estaba de docente allí, Quique Ayoroa? Sí, como no, Quique Ayoroa. Bueno, él era profesor invitado en la Escuela de Derecho, pero sí, habían unas personas, yo las recuerdo con mucho cariño porque algunas de ellas yo las veo en la librería El Candil. Años hubo una de tantas huelgas importantes aquí en la Universidad de Puerto Rico. Yo no estuve en ella porque no estudié aquí, pero la vi muy de cerca, y si tú supieras que nos inspiró mucho a los estudiantes que no estábamos en la UPR de Río Piedra, aquella huelga del 80 al 81, que fue muy dura, la que dirigió el querido amigo Roberto Alejandro Rivera, y otros compañeros más como Tato Rivera Santana, dirigente de la FUPE. Guerra que no acabó, vamos a decir, con el triunfo de los revolucionarios, pero fue muy cruenta, y fue la que le cobró la vida lastimosamente al monseñor Oscar Arnulfo Romero, que eso también lo vimos. Y en nuestra condición de estudiantes de una universidad católica, yo no era ni soy católico, pero bueno, estuve cerca de la iglesia en ese sentido, y la muerte del monseñor Romero caló enormemente. Del 82 al 85, que estudié allí mismo, entonces me incorporé a la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho. Yo había sido líder estudiantil durante mi bachillerato, muy humildemente, ¿verdad? Porque allí no se podía hacer demasiado. Y entonces, en la Escuela de Derecho, pues presidí la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, la ANED, que es una institución estudiantil progresista, ¿verdad? De avanzada. Entiendo que sí, existe, y está fundada en los 3 capítulos. Eso se fundó en el 1980. Ahí estuvo el amigo Javier Colón Morera, fue uno de los que fundó eso es como un consejo de estudiantes que abarca las 3 facultades. Posó algo de sí en uno, que eso es parte de la magia invisible de la escritura, tú sabes, y tú eres escritor, tú sabes que eso es muy común. Y ojalá que pueda seguir escribiendo ahora que estoy a punto de retirarme parcialmente. Porque parte de las vueltas que yo he dado en esta vida es que fui profesor de Derecho de la Escuela de Derecho de donde yo me gradué, de la Pontificia Universidad Católica, y yo estuve allí poco tiempo, 2 años y medio, entre el 91 y el 93, y don Pedro Malavé Vega, el prolífico jurista puertorriqueño, era profesor de la Universidad Católica,
luego se trasladó a Mayagüez, a la escuela Hostos, que la vi nacer también. Y con Pedro Malavé me unen horas interminables de tertulia y de conocer un individuo que lo sabía todo. Ayer casualmente, el jueves pasado, estuve hablando con unos grandes amigos. Ese era el ejemplo de don Pedro Malavé Vega, un jurista francamente prolífico como pocos yo he visto en mi vida. Y tengo unos amigos que decían que era un candidato a algún tipo de premio literario internacional porque Pedro Malavé escribió de todo, desde el derecho penal hasta la biografía de Gardel, una cosa extraordinaria. En su tesis, la experiencia de Muñoz, del gobierno de Muñoz y su relación con Kennedy. Sí. Bueno, eso fue un proceso bien gradual y bien complejo, con un alto grado de improvisación de todas las partes. Aquí el gobierno revolucionario cubano como que fue matar en general con ese proyecto que derrocó una dictadura como la de Batista. Inclusive Muñoz sirvió de parachoque porque Estados Unidos, que es una nación anticomunista en principio, ha sido anticomunista desde su fundación, pues no toleró el proceso cubano desde el primer día, empezó a torpedear, y Muñoz y otros líderes de la región empezaron un poco, aún justificándose, muchos de ellos, líderes como Muñoz, eso empezó como a incomodarlos un poco. A eso se añade que entonces el exilio cubano comienza a diseminarse de manera masiva, que quiere la democracia en Cuba y que quiere que se regrese a la Constitución del 40 y ese tipo de cosas. Entonces eso hace que Muñoz también empiece a atropellarse, y entonces Kennedy, que llega al poder y hereda los planes de la invasión a Bahía de Cochinos, a Playa Girón, y a tomar distancia. Y así llega el año 1962, cuando se da la crisis de los misiles, que ya ahí el proceso es irreversible y sobre todo ya tiene el cariz de que ya la cosa no es un problema regional, no es un problema del Caribe, ni de los líderes que son, habla de los intelectuales orgánicos, que son unos elementos que merodean, que están alrededor del poder. El poder en esta... Poeta en casa, de Astrid Guerra, poemario y página web de nuestra querida amiga Astrid Guerra. Lo podéis encontrar en Facebook, en su cuenta, varios poemarios de ella y un trabajo extraordinario. Sigue Astrid, te agradecemos tu apoyo. El 59 en el Poder en La Habana, donde él aspira, ¿no? Se presenta como que quiere algo parecido a lo que nosotros tenemos en Puerto Rico, un gobierno central con modelos similares a los de la Junta de Planificación de Puerto Rico, planificación centrada, y quizás eso es lo que en cierta medida, ¿no? Tiene el gobierno de Muñoz en la cabeza cuando escribe ese telegrama, ¿no? Esa comunicación de apoyo a ellos en Cuba. Sí. Vamos a hablar un poco de esa relación, porque fíjense qué cosas de la vida. Cómo fue personal en Israel, es antropólogo curiosamente, y es el presidente actual de Guatemala. Así que un poco quiero hablar del contexto histórico, 60, 59, pero cómo lo ves desde el punto de vista de los aprendizajes hacia el futuro. Tenemos uno, Guatemala. Dentro del ojo a la United Fruit, que era la explotadora de los recursos agrícolas de América Latina, uno de cuyos abogados y directivos principales era hermano del secretario de Estado bajo Eisenhower. O sea que ahí había hasta unas relaciones de familiaridad y de parentesco con la propia Casa Blanca. Imagínate qué poderosos eran. Y cuando
un gobierno como el de Arbenz empieza a cuestionar, a en peligro su propio proyecto político, que finalmente terminó, como tú sabes, en su derrocamiento. Yo entiendo que las reformas de Puerto Rico eran más modestas, eran menos profundas, ¿verdad? Y la Revolución Cubana, a la altura del 59, ya tiene la experiencia de Guatemala, tiene la experiencia de Puerto Rico, pero a diferencia de la de Guatemala, con unas reformas muy modestas y amarradas al colonialismo, ¿verdad? Que eventualmente no tuvo que pasar mucho tiempo para que el caso de Puerto Rico lo utilizara Estados Unidos para puertorriqueñizar a América Latina entera a través de la Alianza para el Progreso, ¿verdad? De Pepín Bosch, que era el jefe de la Bacardí en Cuba, a través de unos contactos que hizo el señor que era el segundo en mando del departamento, Arturo Morales Carrión, ¿verdad? Que era el diplomático puertorriqueño, a través de las distintas embajadas, ¿verdad? De sus amigos como Venezuela y Costa Rica y Uruguay, pero no coincidieron. Tengo la impresión que Fidel Castro sabía que Muñoz lo estaba buscando, pero Fidel no se interesó mucho y siguió su camino. Cuando más cerca como modelo, a pesar de que aquí vino una delegación del gobierno revolucionario cubano. Hay hasta fotos donde tú ves a esos barbudos con su uniforme militar de fatiga reunidos con Samuel L. Quiñones, el presidente del Senado, y con Ernesto Ramos Antonini, intercambiando. Ahí en ese grupo de los cubanos estuvo Armando Hart, que luego fue secretario ministro de Cultura, y entonces y Muñoz parece que identificó a la cónsul como que era una de las que estaba agitando, y entonces eso le molestó muchísimo a Muñoz Marín y votó a la señora, y entonces eso se unió a la decepción fundada o infundada de Muñoz Marín, a pesar de que, como tú dices, pues se sugirió la posibilidad de que Cuba cogiera algo de Puerto Rico como modelo para algunas de sus reformas. En ese periodo de 59 y 62, ya los miembros del Supremo cubano, del Tribunal Supremo cubano, se habían exiliado en Puerto Rico. Bueno, no todos, por lo menos pues del Tribunal Supremo también salió de Cuba. El Supremo fue mutándose, reformándose gradualmente, pero el primer juez presidente y algunos otros ya habían salido de Cuba. Algunos estuvieron aquí. Yo conocí uno de ellos casualmente, que fue mi profesor, de apellido Portuondo, pero ellos estuvieron en varios puntos, ¿verdad? Estuvieron en Miami también. La historia del Tribunal Supremo Revolucionario, del Tribunal Popular, habría que estudiarla también. Y entonces fueron días francamente interesantes, que cualquiera que tenga hoy en día entre 80 y 90 años se puede acordar muy bien, porque aquí hubo hubo actividades a favor de recolectar fondos para los revolucionarios cubanos, etc. Pregunto, sin conocer un poco el trasfondo de dónde estaba, dónde se ubica Juan Bosch en ese periodo, porque entiendo que en el periodo posterior al 65 estuvo en Cuba, escribió en Cuba, así que ¿cómo estábamos en el 59 al 62? Sí, bueno, Juan Bosch, todavía hasta el año 61, Bosch estaba fuera de la República Dominicana, porque hasta mayo del 61 todavía está dictando en República Dominicana Trujillo. La justicia lo asesinan en mayo del 61. En menos de un año se hacen unas elecciones, y en el 62 Bosch, ya han pasado 3 años de la Revolución Cubana. Entonces se hace presidente electo democráticamente. Bosch estuvo fuera de la República Dominicana por muchos años,
porque era un perseguido de Trujillo. Bosch encarnó uno de los dos intentos de derrocamiento de Trujillo desde el mar, la intentona de Cayo Confites y de Luperón. Ahí estaba, en una de ellas estaba Bosch para derrocar a Trujillo, o sea que estuvo fuera del país. ¿Pudo haber sido una influencia, ese intelectual orgánico de Bosch, en la mente de... En su carácter individual y privado, ¿verdad? Como un exilado que se codeó con estas personas, pues sí, se puede decir que estaba cerca ideológica e intelectualmente. Pero cuando hablo del intelectual orgánico, en el contexto de la obra que he hecho, hablo de los jefes de Estado que de una u otra manera sirven y tienen resonancia regional. Pero ahí estaríamos hablando de Moscoso, que estuvo a nombre del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que el intelectual orgánico en este sentido, y ese es el atrevimiento que yo me hago en esta obra, los intelectuales orgánicos de Gramsci están concebidos sobre gente de carne y hueso. Pero yo lo que planteo aquí es que un país, un Estado, puede ser un intelectual orgánico. Eso es lo que yo estoy planteando a nivel regional e internacional. El intelectual orgánico en este contexto no es Muñoz solo, ni Morales Carrión solo, ni Moscoso solo. Es el territorio de Puerto Rico, sirviéndole de parachoque. Vamos a hablar de Juan Manuel García Pasalagua. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda ya muy poco tiempo, me están diciendo. Así que vamos de una forma u otra a finalizar el programa en la tarde de hoy. Sin menos que agradecerle la oportunidad de esta conversación con usted.